Buenas noches, profesora. Mi nombre es Isabel Caterina Sarmiento Vargas. El día de hoy estaremos explicando acerca del condicionamiento operante con refuerzo positivo y el contracondicionamiento en la modificación de la conducta fóbica del perro doméstico. Soy integrante del grupo 4. Mis compañeros son Ana Carolina Olaya Ramírez, José Francisco Torres Pitman, Grecia Sosa Suárez y Benjamín Póvez Poco. Los capítulos que vamos a tocar ahora, capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, metodología, capítulo 4, los resultados, capítulo 5, la discusión y posterior como capítulo 6, las conclusiones. El presente trabajo de investigación tiene el título El condicionamiento operante con refuerzo positivo y el contracondicionamiento en la modificación de la conducta fóbica del perro doméstico. ¿Cuál fue el motivo para experimentar este condicionamiento operante con refuerzo positivo? La respuesta deriva en la investigación sobre la aplicación de este tipo de condicionamiento operante en el entrenamiento de las mascotas domésticas con una preocupación dentro del ámbito de la capacitación de los animales para el aprendizaje con nuevas conductas que benefician al hombre, tales como rescates, detención, explosivos o estupefacientes, o servir de guía compañía a sus dueños, ¿no? Como un requisito indispensable de todo buen entrenamiento canino, deberá basarse en el entendimiento y correcta aplicación de este método de aprendizaje. El planteamiento del problema. Podríamos hablar de que muchos propietarios de perros ponen a sus animales en manos de profesionales para corregir las conductas indeseables y a menudo son capaces de perder el tiempo y dinero para que estos perros sean aptos para la convivencia. El problema que determina este informe es el señalamiento de dichos entrenamientos que pueden aprender mal, que pueden haber una mala praxis o una mala práctica del condicionamiento si acaso el entrenamiento no es llevado por una persona capacitada. En el caso de los perros, estos pueden aprender erróneamente. La formulación del problema. En el presente informe se aborda la problemática a realizar correctamente el condicionamiento operante. En un can domesticado, la conducta determina a través de un reforzador. Es relevante el uso de condicionamiento operante y el contradicionamiento en la eliminación de las conductas disruptivas en los mamíferos inferiores. En nuestro caso, sirve el condicionamiento operante en la eliminación de la fobia de nuestro sujeto de prueba. El uso del entrenamiento por condicionamiento operante es relevante porque ha dado nuevas y mejoras alternativas para comprender y atender que los animales que son empleados en entrenamientos para operaciones de la guía, protección o rescate, las sesiones de entrenamiento son complejas y que ocupan cierta cantidad de tiempo, proveen a los animales oportunidades de pensar y de solucionar problemas. El objetivo general de este presente informe es la evaluación de un programa de condicionamiento operante con refuerzo positivo y el contracondicionamiento en el entrenamiento de un perro doméstico con fobia a los ruidos. Los objetivos específicos a evaluar es la respuesta del perro frente a este entrenamiento por condicionamiento operante con refuerzo positivo. La eliminación o superación de una conducta disruptiva como la fobia en el sujeto de prueba. Como hipótesis, a mayor conocimiento sobre el funcionamiento del condicionamiento operante con refuerzo positivo, mayor será la eficacia en la ejecución de la modificación de conducta para canes. Ambas variables tienen una relación directamente proporcional, debido a que mayor aplicación del condicionamiento operante, mayor será la respuesta del animal en el experimento. Y también como complemento esta hipótesis, verificar si el método contracondicionamiento es complementario a la aplicación de un condicionamiento operante con refuerzo positivo. Eh, para hablarles un poco acerca del marco teórico, el marco teórico es la recopilación de los antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que sustenta un proyecto de investigación. Si hablamos de las etapas de un marco teórico, son dos: los antecedentes del estudio y las bases teóricas. ¿Cuál sería la función de este marco teórico, no? Esto sería porque es útil para interpretar los resultados de la investigación, ya que proporciona un esquema de referencia a comprender y explicar los datos recopilados.
A continuación se presentan artículos científicos y las teorías que sirven de respaldo al presente investigación. Hay que tener en cuenta que según lo que nos menciona el título del presente informe, se nos señalan dos teorías, las cuales giran en todo en el presente experimento: el condicionamiento operante con un refuerzo positivo y el contracondicionamiento. Nuestro marco teórico estará constituido por aquellos temas que van a dar fundamento a esta investigación. En cuanto a los antecedentes teóricos, en lo que respecta al condicionamiento operante con refuerzo positivo, tenemos el respaldo académico exterior de los trabajos de Domínguez 2023, el cual señala que el estímulo reforzante es el principal fundamento de la conducta operante. Es la operación que incrementa la probabilidad de los resultados dados a un estímulo discriminativo y otro reforzador. También menciona que las conductas que conducen a una gratificación, a un resultado positivo, tienden a ser repetidas, aumentan su frecuencia, mientras que las que no conducen a un beneficio tienden a exigirse. En el ámbito nacional hemos tomado como referencia a la tesis de Schwarzenegger 2018, donde nos señala que el condicionamiento clásico es pasivo por parte del individuo, mientras que el condicionamiento operante requiere el individuo participe y realice algún tipo de acción con el fin de ser compensado o castigado de forma activa. Aquí se presente de una diferenciación entre los condicionamientos, el clásico y el operante. El operante, llamado también instrumental, utiliza el reforzador o recompensa. Esa diferencia que hace el condicionamiento operante con refuerzo positivo sea el preferido en el entrenamiento de los caninos. Por otro lado, denominamos contracondicionamiento al condicionamiento instrumental de un animal para que corresponda de forma incompatible la respuesta no deseada mediante el empleo de un estímulo más poderoso. En otras palabras, esa técnica de modificación de conducta consiste en presentar el objeto que provoca la conducta que tenemos eliminada. Por ejemplo, el objeto produce fobia, de tal modo que el sujeto lo experimente como poco amenazante y junto con un estímulo muy positivo puede ser la comida. En las bases teóricas, el condicionamiento operante tal como lo conocemos fue formulado y sistematizado por Burns Frederick Skinner, en base a las ideas planteadas previamente por otros autores. Ivan Pavlov, John Watson, habían descrito que el condicionamiento clásico también había sido conocido como condicionamiento simple booleano. Por su parte, Edward Thorndike introdujo la ley del efecto, el antecedente más claro del condicionamiento operante. La ley del efecto plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas, para quien la realiza será más probable que la repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esa probabilidad disminuirá en el contexto de la obra Thorndike, el condicionamiento operante denominado instrumental. En cambio, el contracondicionamiento es utilizado por primera vez por Mary Conver Jones en 1924 en el tratamiento de la fobia, en el célebre paso del pequeño Peter con un niño con miedo a los conejos, perdón. Esta investigadora fue la primera en demostrar la eficacia de la técnica en condiciones experimentales fiables. Tal como se puede demostrar, ambas técnicas, el condicionamiento operante y el contracondicionamiento, han sido utilizados con éxito en el tratamiento de las fobias, tanto en mamíferos inferiores caninos como en superiores humanos. Buenos días, profesora. Voy a continuar con el capítulo número 2 que corresponde al marco teórico. A continuación, presentamos los artículos científicos y las teorías que nos han servido de respaldo a la presente investigación con el propósito de tener una visión más amplia del objeto de estudio. Los antecedentes investigativos, tanto nacionales como internacionales, en este caso tras diversos estudios a lo largo de los años, se ha determinado que los animales aprenden mediante la asociación. Esto quiere decir que las conductas que dan como resultado una gratificación tienden a ser repetidas o aumentan su frecuencia, mientras que las que conducen a lo contrario tienden a extinguirse. Es así que luego de un estudio en canes, se identificó que los refuerzos sociales aversivos y positivos se consideran más adecuados para caninos en entornos familiares, mientras que en otros contextos se puede utilizar los verbales como reforzadores secundarios, asociados a una estimulación aversiva. Las bases teóricas. Nosotros nos hemos basado en este caso, luego de la investigación realizada, en Edward Thorndike, quien introdujo la ley del efecto, ¿no? El antecedente más claro del condicionamiento operante.
La ley del efecto nos plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. El enfoque conceptual, ¿no? De modo general, el enfoque conceptual del presente informe es cuantitativo experimental porque busca leyes o principios generales, ¿no? Es decir, una verdad comprobable científicamente, donde el trabajo investigativo sigue un patrón predecible. La función del enfoque cuantitativo es medir la realidad que se investiga, buscando probar la hipótesis utilizando técnicas de recolección de datos. Los antecedentes conceptuales. Nos hemos basado en dos trabajos. El primero corresponde a Barrera et al. Del 2019, quien realizó la investigación cuyo nombre era Problemas de comportamiento en los perros domésticos, canis familiares, aportes de la psicología del aprendizaje. Esto está publicado en la revista de Psicología de la Universidad de Chile, en donde se demuestra que la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento son las técnicas mayormente utilizadas como tratamiento de miedos y fobias en los perros. El segundo trabajo corresponde a Díaz y García del año 2000, que se denomina tratamiento de un caso de fobia en un perro mediante contracondicionamiento. Es de la revista Psicotema de la Universidad de Oviedo de España. Este estudio supone que a los casos de fobias les subyace un tipo de condicionamiento pavloviano, suponiendo que la respuesta de miedo se generaliza a configuraciones estimulares similares. Los conceptos claves importantes que debemos considerar para poder comprender esta investigación son los siguientes. El contracondicionamiento, que es un método de reducir la conducta no deseada enseñando al perro a reemplazarla con otra más favorable y se suele acompañar con un proceso de desensibilización. Al mismo tiempo, se expone gradualmente al estímulo. El condicionamiento operante, ¿no? Es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos o también llamadas recompensas y castigos con una determinada conducta. El método ABA, en español por las siglas, es análisis conductual aplicado. Mediante este método se observó que se puede reducir las conductas inadecuadas y acrecentar las las apropiadas, perdón, favoreciendo nuevos aprendizajes. El refuerzo positivo es un evento o consecuencia que al presentar inmediatamente después de una conducta, provoca que ésta aumente su frecuencia. El miedo y la fobia en perros, que en este caso aparece como una respuesta por instinto de supervivencia ante situaciones peligrosas. Las fobias, sin embargo, son reacciones de miedo desmesuradas ante circunstancias que no suponen un peligro real y que se pueden producir por diversos factores. Buenas noches, mi nombre es José Torres Pitman, pertenezco al grupo 4 y me corresponde exponer sobre el capítulo 3 del presente trabajo experimental. La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación. 1. El tipo de investigación. El tipo de investigación del presente trabajo se considera aplicada, cuasi experimental y cuantitativa. Es aplicada porque tiene por objeto resolver un determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación. Es cuasi experimental porque es aquella investigación que se lleva a cabo mediante métodos científicos que buscan determinar causas y efectos de un fenómeno, porque tiene como objetivo poner a prueba una hipótesis causal, manipulando al menos una variable independiente. Además de diferenciarse de la investigación experimental porque no requiere grupo de control, y es cuantitativa porque los resultados se expresan en números o gráficos. 2. El diseño de la investigación. El diseño de investigación en el presente informe utiliza el tipo experimental conductual denominado diseño ABA, llamado también diseño de retirada, y es considerado como el prototipo de las investigaciones en un solo sujeto, donde la variable de tratamiento es recibida para después ser retirada. Su esquema es el siguiente. Fase A, o primera fase A, es la denominada línea de base. Fase B,
Es la fase de aplicación de las técnicas de conducta, es decir, la intervención. Segunda fase A. Es la retirada del tratamiento volviendo a la línea de base, es decir, la evaluación de los resultados. El diseño ABA es descrito por vez primera por Barlow y Herzen en 1988. Es un diseño de reversión porque el tratamiento se introduce y posteriormente se retira. Esta tercera fase o segunda fase A la hace ganar validez interna respecto al diseño AB. Podemos concluir que los cambios se deben al efecto del tratamiento si después de introducirlo se produce un cambio en la medida de la variable dependiente respecto a la línea base y al retirarlo se da un nuevo cambio. El objetivo es estudiar si cuando se utiliza un determinado tratamiento se produce una mejora en el proceso o no. Para ello se debe experimentar aplicando el tratamiento y posteriormente retirándolo. 3. Las variables y la operacionalización. La presente investigación utilizó el método cuasi experimental, que se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una variable independiente o conducta inapropiada para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes o conducta operante, dentro de una situación de control para el investigador. Dentro de los tipos de variables tenemos variable independiente. Una variable independiente es una variable que representa una cantidad que se modifica en un experimento. La variable independiente es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador. La variable dependiente. La variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente. La variable independiente es el resultado medible de esta manipulación, los resultados del diseño experimental. La variable extraña es aquella que no se manipula o controla intencionalmente en un estudio científico, pero que sin embargo pueden influir en la conclusión del estudio. Tiene la capacidad de confundir o distorsionar las variables, afectando principalmente a las variables dependientes. En el experimento, se consideró como variable extraña el ambiente donde se realizó la actividad. Por lo tanto, para reducir la incidencia de esta variable extraña en el sujeto de prueba, se trabajó en un solo ambiente, con el mismo mobiliario y en una sola hora determinada. Primera fase o fase A. Observación de la conducta a corregir. El perro presenta miedo o fobia a la exposición de ruido provocado por el golpeo de dos platillos de metal. Se realizó la observación de la línea de base durante 5 días seguidos. En todas las veces el perro presentó miedo al ruido. A mayor cantidad de veces que se expone el animal al ruido, la respuesta es la misma. Segunda fase o fase B. La adquisición de la condición experimental. Se expone al perro al refuerzo positivo, que es el alimento balanceado, la carne y las caricias, cuando supera el miedo al ruido y se acerca a comer, para lo cual se ha tenido el animal en ayunas de 4 horas antes de realizar el experimento. Tercera fase o segunda fase A. En la última fase se tomó una línea base post-tratamiento o de extinción, presentando solamente el ruido, sin ir seguido de la comida, a la misma hora y en el mismo lugar, con la finalidad de observar la permanencia del posible cambio producido por el tratamiento. Entonces, se observa una disminución de la conducta condicionada en relación a la línea base. Capítulo 4. Los resultados. Los resultados de una investigación científica son la consecuencia del estudio que se ha llevado a cabo. En el presente informe se concluye que la aplicación de los refuerzos positivos en la segunda parte de la prueba ABA causan una disminución de la conducta errada que se busca modificar. Tal como se mencionó en los objetivos del presente informe, se han reconocido los estímulos de mayor preferencia para el animal y con estos realizarle el refuerzo positivo. También se cumplió con la evaluación de la respuesta del perro frente al entrenamiento por condicionamiento operante con refuerzo positivo. Capítulo 5. La discusión. Generalidades. La discusión se define como la sección en la cual se realiza la interpretación de los resultados que se han obtenido y las implicancias de estos. Aquí es preciso comprobar que damos respuesta a la pregunta ¿qué significado tiene lo que encontré? Para lo cual se deben comparar los resultados obtenidos en la investigación con los que se han expuesto en la introducción, es decir, contrastar los resultados que arroja la investigación con los obtenidos en estudios precedentes, para la refutación o confirmación de las respuestas obtenidas. Ahora bien, los resultados muestran que existe un efecto de modificación de la conducta al utilizar el condicionamiento operante con refuerzo positivo y el contracondicionamiento derivado de este.
en el entrenamiento de canes para la disminución o anulación de conductas inapropiadas, en este caso la fobia al ruido. En cuanto al estímulo reforzador en el condicionamiento operante, el presente trabajo coincide con lo expuesto por Domínguez et al. 2023. Abro comillas, el estímulo reforzante es el principal fundamento de la conducta operante. Detalla el método mediante el cual se aumenta la frecuencia de una ejecución operante. Cierro comillas. Se considera que un reforzador positivo es un objeto o un suceso que cuando surge de forma contingente a una conducta, aumenta la probabilidad de que ésta se vuelva a presentar. El reforzador es importante porque es un motivador que sirve para aumentar o mantener conductas adecuadas. En cuanto al contracondicionamiento utilizado, el presente experimento coincide también con el artículo científico de Barrera et al. 2009, el cual dice que el contracondicionamiento, abro comillas, implica la exposición gradual al estímulo ansiógeno o de temor, cierro comillas. Entonces, se percibió en el presente informe una relación inversamente proporcional entre el incremento de la conducta deseada por el refuerzo positivo aplicado y la disminución de la conducta no deseada, fobia, cuando se ven aplicados constantemente. El reforzador es tan importante que prevalece sobre el estímulo incondicionado, fobia. Gracias. Como conclusión, tenemos la investigación que hemos realizado que determina como concluyente los objetivos planteados en este informe, demostrando que el condicionamiento operante con el refuerzo positivo y el contracondicionamiento son relevantes en la modificación de la conducta en mamíferos, en este caso en la del perro doméstico. Por lo tanto, también pueden ser importantes en el estudio y en la modificación de la conducta, por ejemplo en la de mamíferos superiores como el ser humano. Este presente informe cumple con los objetos específicos planteados en la modificación y adquisición de nuevas conductas y en la importancia de la diferenciación de los estímulos en el sujeto de prueba. Todo esto vamos a notar que en la importancia del reforzador positivo modifica la conducta del sujeto de prueba. Tal como se sustenta en los artículos científicos que hemos citado, vamos a comprobar que en este experimento, qué medios fueron los que fueron utilizados. Por ejemplo, el condicionamiento operante con el refuerzo positivo y el contracondicionamiento son los más eficientes en la modificación de la conducta a tratar con futuros pacientes. Asimismo, podemos indicar que cumple entonces con las hipótesis expuestas en este presente informe. El contracondicionamiento es el producto del condicionamiento operante con el refuerzo positivo, implementando en el experimento, ya que tiene una relación directamente proporcional al estímulo incondicionado. Es decir, a mayor aplicación del reforzador positivo, menor es la prevalencia de la conducta no deseada, lo que no deseamos que exista, ¿no? Debido a que el reforzador positivo o a la recompensa prevalece sobre la fobia, en este caso al ruido de nuestro sujeto de prueba, ya que es el perro doméstico, ¿no? Muchas gracias. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y convencimiento. Somos el Grupo 4. Gracias.